Cientos de personas indígenas y campesinos bloquearon carreteras en todo Ecuador el lunes 22 de septiembre, con barricadas en llamas y troncos de árboles, desafiando el estado de emergencia para protestar contra los recortes del gobierno a los subsidios al diésel. Las manifestaciones se tornaron violentas en Otavalo, en el norte de Ecuador, cuando los manifestantes incendiaron el interior de una comisaría y varios vehículos estacionados fuera del edificio. Se vio a agentes de policía apagando las llamas, mientras que soldados lanzaban bombas lacrimógenas contra los manifestantes. En la provincia de Pichincha, en el centro norte del país, las carreteras estaban salpicadas de barricadas en llamas, mientras trabajadores municipales usaban motosierras para retirar troncos que bloqueaban el paso. La policía mantuvo una fuerte presencia en las zonas afectadas. Las protestas surgieron tras la decisión del gobierno, tomada la semana pasada, de eliminar un subsidio al diésel de $1.100 millones destinado a los sectores del transporte pesado, los vehículos de pasajeros y la agricultura. La eliminación del subsidio elevó el precio del diésel de $1.80 a $2.80 por galón, lo que provocó un amplio rechazo por parte de los manifestantes, quienes argumentan que esta medida aumentará el costo de vida. El presidente Daniel Noboa declaró la semana pasada un estado de emergencia de 60 días en 7 provincias. El decreto de emergencia suspende el derecho a la libre reunión en las provincias afectadas y autoriza a las fuerzas policiales y militares a prevenir y desmantelar concentraciones públicas donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana. A pesar de las restricciones, los manifestantes continuaron con los bloqueos de carreteras el lunes, desafiando la autoridad del gobierno y provocando interrupciones en el transporte en varias provincias. La superficie de tierra que la comunidad beduina al-Jahalin utiliza para el pastoreo cerca de Jerusalén se ha ido reduciendo gradualmente, mientras los asentamientos judíos se expanden en el territorio ocupado por Israel, rodeando la ciudad y avanzando más profundamente en Cisjordania. Ahora el grupo de aproximadamente 80 familias enfrenta la expulsión de las parcelas de valle y tierra polvorienta que han llamado hogar durante décadas. Su situación está vinculada a un proyecto de asentamiento israelí que atravesará Cisjordania, cortando su conexión con Jerusalén Este. El mes pasado, la comunidad al-Jahalin recibió una orden de demolición de sus casas y fue informada que disponen de 60 días para derribarlas por sí mismos. Las fuerzas de seguridad israelíes, acompañadas de perros, han llevado a cabo redadas nocturnas continuas en sus hogares, acciones que la comunidad considera como una amenaza. Hoy la gente está asustada. Dicen, ¿qué haremos si EU1 se hace realidad y comienzan a construir e implementarlo? Hoy, recurrir a los tribunales ya no tiene sentido. Antes, cuando un abogado llevaba un caso a los tribunales, podía obtener una orden de suspensión o alguna medida relacionada. Antes había algo de consideración. Ahora, si vas a los tribunales, estos emiten de inmediato una orden de desalojo. Antes, las organizaciones de derechos humanos solían venir y ayudar, pero hoy con el gobierno israelí actual, todos nos dicen que no hay forma de recurrir a los tribunales y que si lo hacemos, la situación será aún peor. Así que vivimos aquí con mucha ansiedad, sin saber qué hacer, pero al final no tenemos otra opción que quedarnos en esta tierra hasta que Dios resuelva el problema. Nuestra principal fuente de ingresos en esta área es la cría de ganado, y ahora estamos rodeados debido a la situación en la que vivimos, ya sea por los caminos alternos y finalmente por el problema de EU1. Estamos en una situación difícil. Las personas que tienen ovejas han tenido que reducir su número. Si antes alguien tenía un rebaño de 200 ovejas, ahora solo conservan 20, 30 o 40 ovejas. Las crían y cuidan, pero no hay ganancias. El Plan EU1 es un proyecto de expansión de los asentamientos israelíes entre Jerusalén Este y el asentamiento de Maale Adumim, que genera controversia porque se considera que obstaculiza gravemente la posibilidad de establecer un Estado palestino continuo. Un informe de las Naciones Unidas indica que Israel ha expandido significativamente los asentamientos en Cisjordania, violando el derecho internacional. Actualmente, unos 700,000 colonos israelíes viven entre 3.4 millones de palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina.
Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina como un Estado soberano con plenos derechos. Esta decisión, El reconocimiento del Estado de Palestina es un paso correcto en el lado correcto de la historia. hoy deseamos reafirmar nuestro apoyo inquebrantable a la existencia de Israel y también deseamos reconocer a Palestina como un Estado bajo el derecho internacional. Ha llegado el momento. Por eso, fiel al compromiso histórico de mi país con el Medio Oriente, por la paz entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, declaro que Francia reconoce hoy el Estado de Palestina. Mientras Macron y sus colegas celebran, 48 rehenes permanecen en cautiverio en Gaza. Sabemos que esta conferencia nació por intereses internos. Esto no es diplomacia. Una conferencia internacional de alto nivel sobre la solución de dos estados para la cuestión palestina se celebró en la sede de las Naciones Unidas el 22 de septiembre, copresidida por Francia y Arabia Saudí. Decenas de líderes mundiales apoyaron el reconocimiento del Estado de Palestina, un hito diplomático crucial tras casi 2 años de conflicto en Gaza, a pesar de la fuerte oposición de Israel y su aliado cercano Estados Unidos. Ayer, Australia reconoció al Estado de Palestina. Canadá reconoce al Estado de Palestina. Irlanda, junto con España, Noruega y Eslovenia, reconoció el año pasado al Estado de Palestina. Bélgica envía hoy una fuerte señal política y diplomática al mundo al unirse al grupo de países que anuncia el reconocimiento del Estado de Palestina en el marco de esta semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Noruega, junto con España, Irlanda y Eslovenia, reconoció al Estado de Palestina. Damos la bienvenida. A partir de hoy, Luxemburgo reconoce formalmente al Estado de Palestina. Malta apoya el enfoque de un Estado, un gobierno, una ley, unas armas, de la autoridad palestina y la necesidad urgente de elecciones libres y justas. En su discurso en la conferencia, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que, fiel al compromiso histórico de su país con Oriente Medio y por la paz entre israelíes y palestinos, declara que Francia reconoce oficialmente hoy al Estado de Palestina. El presidente francés delineó un marco para la restauración de la autoridad palestina, según el cual Francia abrirá una embajada basado en elementos como reformas, un alto al fuego y la liberación de todos los rehenes restantes retenidos por Hamás en Gaza. Desde el pasado julio, la aceleración de los acontecimientos es terrible. Y según la situación actual, tememos que los acuerdos de Abraham o los acuerdos de Camp David puedan ser cuestionados por las acciones de Israel y que la paz se vuelva imposible durante mucho tiempo en Oriente Medio. Por lo tanto, cargamos con una gran responsabilidad. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la posibilidad misma de una solución de dos estados, Israel y Palestina viviendo lado a lado en paz y seguridad. El reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no resta nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia ha apoyado desde el primer día y cuyo respeto defiende con la misma convicción. Precisamente porque estamos convencidos de que este reconocimiento es la única solución que permitirá la paz para Israel. Escucho con mucho respeto al pueblo israelí, su tristeza y su cansancio, pero quiero creer que las autoridades israelíes también los escucharán y podrán comprometerse. Sé que el pueblo israelí y sus líderes podrían tener la fuerza para hacerlo. También será el deber del Estado de Palestina devolver la esperanza a su población, que ha sido puesta a prueba por años de violencia, ocupación, así como división y abandono. Por lo tanto, le corresponderá ofrecer a su pueblo un marco renovado y seguro para la expresión democrática. Esta autoridad palestina renovada es una condición necesaria para el éxito de la negociación indispensable que debe reanudarse para lograr un acuerdo sobre cada una de las cuestiones relacionadas con el estatuto final. También es en este marco que podría decidir establecer una embajada en el Estado de Palestina, siempre y cuando todos los rehenes detenidos en Gaza sean liberados y se establezca un alto el fuego. Construir la paz. Eso es lo que nos reúne aquí.
Y esa es la esperanza que podría construirse. Al abrirse un nuevo año para muchos, esta es una elección que hacer, y este es nuestro deber. La paz es mucho más exigente, mucho más difícil que cualquier guerra, pero ha llegado el momento. El Reino de Arabia Saudí expresa su agradecimiento a todos los países que han anunciado su reconocimiento del Estado de Palestina y su profundo aprecio al presidente Mahmoud Abbas por su compromiso inquebrantable con la paz. Este reconocimiento hoy no es simbólico, sino que refleja una voluntad y una responsabilidad en cumplir con los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación y una acción decisiva para poner fin a la ocupación y hacer realidad la solución de 2 estados de manera irreversible. Basándonos en lo que hemos presenciado hoy y en este creciente consenso internacional, continuaremos trabajando con todos nuestros socios para poner fin a la agresión israelí y garantizar la rendición de cuentas, lograr una paz y prosperidad sostenibles para los palestinos y todos los países de la región. También agradecemos a nuestros socios, la República de Francia, por sus esfuerzos constructivos y genuinos para apoyar el camino hacia la paz. Por lo tanto, doy por concluida la conferencia para la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de 2 estados. Se levanta la sesión. Nosotros, los europeos, estableceremos un instrumento dedicado para la reconstrucción de Gaza en coordinación con los esfuerzos de otros donantes. Gaza debe ser reconstruida. La economía palestina debe ser relanzada. Y los invito a todos a unirse en el esfuerzo para hacer que esto ocurra. Nuestra posición es clara. Italia está en contra de la ocupación de la Franja de Gaza y en contra de cualquier idea de desplazamiento de su población. Italia también condenó el reciente ataque contra Doha, pero alentamos a Doha a continuar con el esfuerzo crucial de mediar, junto con Egipto y Estados Unidos, para alcanzar un alto el fuego. Este consenso internacional es una fuerte barrera contra las políticas expansionistas israelíes bajo el pretexto del mito del Gran Israel. Este consenso internacional es la respuesta más poderosa a las ilusiones de la ocupación israelí y su creencia de que solo ella tiene el poder de vetar el establecimiento del Estado palestino. Este consenso internacional es una fuerte barrera contra las políticas expansionistas israelíes bajo el pretexto del mito del Gran Israel. Este consenso internacional es la respuesta más poderosa a las ilusiones de la ocupación israelí y su creencia de que solo ella tiene el poder de vetar el establecimiento del Estado palestino. Presidente palestino Mahmoud Abbas, hablando a través de una videoconferencia debido a que no se le otorgó una visa por parte de Estados Unidos, el presidente palestino Mahmoud Abbas instó a más países a unirse y se comprometió a realizar reformas y organizar elecciones dentro de un año después de lograr un alto el fuego. Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno. Hamás y otras facciones deben entregar sus armas a la autoridad palestina. Lo que queremos es un Estado unificado, sin armas. Un Estado con una sola ley y una sola fuerza de seguridad legítima. Enfatizamos nuestra condena a los crímenes de la ocupación. También condenamos el asesinato y la detención de civiles, incluidas las acciones de Hamás el 7 de octubre de 2023. Subrayamos nuestro compromiso de organizar elecciones presidenciales y parlamentarias. Tras el fin de la guerra y dentro de un año, redactaremos una constitución provisional en 3 meses para garantizar la transferencia de poder de la autoridad al Estado. Esto asegurará que ningún partido o individuo participe, a menos que se adhiera al programa político y a los compromisos internacionales de la Organización para la Liberación de Palestina y a las reglas de la legitimidad internacional, con supervisión internacional. También quiero reconocer a la delegación palestina y, una vez más, expresar mi decepción por el hecho de que se les haya negado la oportunidad de estar plenamente representados. ¿Cuál es la alternativa? Un escenario de un solo Estado donde a los palestinos se les nieguen derechos básicos, sean expulsados de sus hogares y sus tierras, forzados a vivir bajo una ocupación perpetua, discriminación y subyugación? ¿Cómo es esto posible en el siglo XXI? ¿Cómo es aceptable? Esto no es ni paz ni justicia, solo aumentará el creciente aislamiento de Israel en la escena global. Y dejemos esto claro,
La condición de Estado para los palestinos es un derecho, no una recompensa. Esta institución, que prometió salvar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra, erosionaría la misión fundacional de la ONU de lograr la paz, la justicia y la igualdad de derechos para ambos, israelíes y palestinos. Estados Unidos e Israel no asistieron a la reunión. Estados Unidos es el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que aún no ha reconocido al Estado de Palestina. Mientras tanto, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, indicó que la respuesta oficial será discutida después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, regrese de su viaje a Estados Unidos, donde está previsto que se reúna con el presidente Donald Trump el 29 de septiembre. In a few minutes, we will see a theater when President Macron and his colleagues will gather for the so-called conference. Buenas tardes. En unos minutos veremos un teatro cuando el presidente Macron y sus colegas se reúnen para la llamada conferencia. Esto es teatro porque todos sabemos que está desvinculado de la realidad. Mientras Macron y sus colegas celebran, 48 rehenes permanecerán cautivos en Gaza. Sabemos que esta conferencia nació por intereses internos. Esto no es diplomacia. Cuando Hamás elogia esta conferencia y la llama el fruto del 7 de octubre, sabemos que es un problema. Si una organización terrorista apoya lo que está pasando aquí, es vergonzoso. Muchos líderes hoy hablarán sobre el futuro cuando Hamás no forme parte de Gaza. Pero les preguntaré, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién realmente se asegurará de que Hamás no forme parte de Gaza? La responsabilidad está en nuestros hombros. Israel está comprometido a continuar esta guerra hasta que traigamos de vuelta a todos los rehenes y hasta que Hamás quede completamente fuera del juego. Ese será el momento en que podamos hablar del futuro, no antes, y no con gestos vacíos como los que veremos en unos minutos. Gracias. Para que Palestina se convierta en miembro pleno de las Naciones Unidas, aún se requiere la aprobación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto. Esto representa un gran obstáculo, ya que Washington ha mantenido durante mucho tiempo la postura de que el reconocimiento de Palestina debe estar ligado a un proceso de negociaciones directas entre ambas naciones. En medio de un cielo de Teherán iluminado por misteriosas explosiones, Irán entra al mismo tiempo en una fase crucial, con decisiones que podrían definir el futuro nuclear y la posición diplomática del país. Según el sitio de noticias Avia.pro, en la madrugada del 23 de septiembre, los habitantes de la capital, Teherán, Irán, y sus áreas cercanas, escucharon múltiples explosiones y al mismo tiempo se activó el sistema de defensa antiaérea. Avia.pro informó que los incidentes ocurrieron en diferentes lugares. Específicamente, alrededor de las 0:51 horas, hora local, de ese día, el sistema de defensa antiaérea fue desplegado en la zona de Labizan, al este de Teherán, donde se concentran muchas instalaciones militares y gubernamentales. Una fuente de Avia.pro indicó que las fuerzas antiaéreas fueron reforzadas en ese lugar. Solo 2 minutos después, en Nematabad, al sur de la capital, los residentes registraron una gran explosión. Algunos testigos afirmaron haber escuchado el sonido proveniente de esa área. A las 0:54 horas, al sur de Karash, una ciudad situada al noroeste de Teherán, también se escucharon disparos antiaéreos y explosiones. Al mismo tiempo, los residentes de los distritos de Terzán y Ferdous, al oeste de la capital iraní, informaron haber escuchado 2 fuertes explosiones la noche anterior. Los reportes iniciales sugieren que las explosiones ocurrieron cerca del aeropuerto internacional Mehrabad. Esta información se difundió rápidamente en las redes sociales, donde muchos habitantes locales describieron destellos de luz en el cielo, además de notar una mayor actividad de los equipos de rescate. Sin embargo, hasta ahora las fuentes oficiales iraníes no han confirmado la naturaleza ni la causa de estos hechos. Las autoridades iraníes tampoco han emitido comentarios y no se han reportado daños ni víctimas. En contraste con la atmósfera de inestabilidad interna, las autoridades iraníes en el extranjero se enfocan en promover acuerdos sobre energía nuclear,
considerándolos clave para su estrategia de desarrollo a largo plazo. El 22 de septiembre, durante una visita a Rusia, el director de la Organización de Energía Atómica de Irán, AEOI, Mohammad Eslami, anunció que Rusia y Teherán firmarán un acuerdo para la construcción de nuevas unidades de energía nuclear en la República Islámica. Eslami confirmó que los acuerdos de cooperación bilateral, que incluyen planes de construir 8 plantas de energía nuclear, se firmarán durante su visita y destacó que Irán tiene como objetivo alcanzar una capacidad de energía nuclear de 20 gigawatts para 2040. Las negociaciones ya han tenido lugar y que, con la firma del acuerdo esta semana, Irán comenzará las primeras etapas de implementación. Actualmente el país opera solo una planta de energía nuclear en Bushehr, construida por Rusia, con una capacidad de aproximadamente 1 gigawatt. Esta medida se produce después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, compuesto por 15 miembros, rechazara el 19 de septiembre un proyecto de resolución para levantar permanentemente las sanciones contra Irán. En un discurso en la televisión estatal iraní el 22 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que la diplomacia es el único camino para resolver la disputa nuclear de décadas con Occidente. Asimismo, instó a los países occidentales a elegir entre la cooperación y la confrontación. En mi viaje a Nueva York, me reuniré hoy con los ministros de Asuntos Exteriores europeos y el director general del OIEA, Rafael Grossi. Ha llegado el momento de que las partes elijan entre la cooperación o la confrontación. Irán ha demostrado en múltiples ocasiones que no respondemos al lenguaje de la presión y las amenazas, sino únicamente al lenguaje de la dignidad y el respeto. La única solución, si la hay, es la diplomática. Espero que las consultas en los próximos días logren avances. De lo contrario, Irán tomará las medidas necesarias. Este año tiene una importancia especial ya que necesitamos reafirmar nuestra postura sobre los derechos del pueblo iraní, basados en la defensa de nuestro país durante 12 días. Haremos esto desde una posición de fuerza y resistencia, al mismo tiempo que subrayamos el carácter pacífico del programa nuclear de la República Islámica de Irán. Irán es un país amante de la paz que busca soluciones diplomáticas, pero cuando se enfrenta a la guerra o la agresión, nos defenderemos con fuerza y determinación, como lo demostramos en la guerra de 12 días. Me reuniré con el señor Grossi para discutir el programa nuclear de Irán, el acuerdo de cooperación con el OIEA y el proceso en curso de reactivación de las sanciones snapback en el Consejo de Seguridad. Como ya he subrayado en la rueda de prensa tras la firma del acuerdo y en varias ocasiones más, si se activa el mecanismo snapback, el acuerdo entre nosotros y el OIEA quedará sin efecto. Respecto a la acción destructiva de los 3 países europeos en el Consejo de Seguridad, si se implementa el mecanismo snapback, la continuación de las negociaciones con el OIEA se tornará incierta. Tras la votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en contra de mantener el levantamiento de las sanciones internacionales sobre Teherán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional SNSC de Irán anunció que el país suspenderá temporalmente su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA. El anuncio se hizo tras una reunión presidida por el presidente Masoud Pezeshkian. Durante la reunión, el SNSC discutió las acciones consideradas irreflexivas de Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo E3, en relación con el programa nuclear de Irán. El Consejo decidió que la cooperación con el OIEA será suspendida como respuesta a las medidas de los países europeos, aunque Irán continúa manteniendo su cooperación con el OIEA y presentando propuestas para resolver el problema nuclear. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional SNSC encomendó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán que continúe con las consultas para proteger los intereses nacionales en línea con las decisiones del Consejo. Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo E3, iniciaron un proceso de 30 días el 28 de agosto para reimponer las sanciones de las Naciones Unidas, acusando a Teherán de no cumplir con el acuerdo de 2015 destinado a impedir que Irán desarrolle armas nucleares.
Si ambas partes no logran un acuerdo de prórroga antes del 27 de septiembre, todas las sanciones de las Naciones Unidas serán reimpuestas sobre Irán en un contexto en que la economía del país ya ha sufrido un fuerte impacto por las sanciones reimpuestas desde 2018, tras la retirada del presidente Donald Trump del acuerdo durante su primer mandato. Rusia y China se opusieron a los esfuerzos de Reino Unido, Francia y Alemania, Grupo E3, para reimponer las sanciones de la ONU. Previamente, estos dos países habían presentado un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, proponiendo extender el acuerdo nuclear con Irán hasta el 18 de abril de 2026. Según un diplomático ruso de alto rango que solicitó el anonimato, este documento contenía cláusulas destinadas a impedir que el Grupo E3, Reino Unido, Francia y Alemania, reimpusiera las sanciones de la ONU sobre Irán. Sin embargo, según la experta en Oriente Medio y el norte de África, Sanam Vakil, Rusia y China han utilizado a Irán como una ficha en las tensiones bilaterales con Washington. Rusia y China no son aliados tradicionales de Irán, especialmente en lo que respecta a apoyar o rescatar a Irán en el conflicto militar con Israel. Ambos países parecen ver a Irán como una oportunidad estratégica. Consideran a Irán tanto como un desafío en la región como una oportunidad potencial. Rusia y China están dispuestas a utilizar a Irán como una pieza en las tensiones bilaterales con Washington. Desde las explosiones que resuenan en la oscura noche de Teherán hasta las tensas negociaciones en Nueva York, la imagen de Irán se presenta llena de contradicciones. Por un lado, la creciente presión en materia de seguridad y economía. Por el otro, la ambición de afirmar su posición mediante la energía nuclear y la diplomacia. La encrucijada que enfrenta Irán no solo es crucial para el futuro de esta nación islámica, sino que también podría reconfigurar el equilibrio de poder en Oriente Medio e incluso generar efectos en cadena en el panorama internacional en los años venideros. El 21 de septiembre, el gobierno talibán que controla Afganistán rechazó el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la exigencia de devolver la base aérea de Bagram a Washington, afirmando que esta demanda viola el acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes de 2020 sobre la retirada de tropas. El comandante del ejército talibán, Khalifa Sifuddin, el domingo 21 de septiembre, desmintió las especulaciones de que el grupo esté negociando sobre la antigua base aérea de Bagram de Estados Unidos. A nuestros queridos compatriotas, al pueblo de Afganistán, al pueblo musulmán de Afganistán, les aseguramos que no negociaremos ni un centímetro de nuestra tierra. Eso es algo imposible y que no puede ocurrir. Aquellos que trajeron extranjeros aquí, los convirtieron en sus gobernantes y quisieron gobernar por la fuerza, fueron cobardes y tímidos. Por su miedo, buscaron refugio con los no creyentes. Confiando en el gran Dios, no tememos a nadie, ni a la Alteza ni a la tiranía. Y lo demostramos durante 2 décadas de yihad contra la ocupación, contra Estados Unidos y sus aliados. Demostramos que nunca tuvimos miedo. Anteriormente, en una publicación en la red social Truth Social, el 20 de septiembre, el presidente Trump advirtió: si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, es decir, a Estados Unidos, pasará en cosas malas. Esta declaración se produjo después de que el gobierno talibán rechazara la posibilidad de permitir que Estados Unidos recupere el control de la base, pero expresara su disposición a dialogar sobre cooperación bilateral. Señor presidente, ¿qué implica recuperar Bagram? ¿Requiere tropas sobre el terreno? Veremos qué pasa con Bagram.
Estamos hablando con Afganistán. Nunca debimos haberla abandonado. Fue el día más vergonzoso en la historia de nuestro país allí. No había ninguna razón para abandonarla. Yo estaba dejando Afganistán. Yo estaba saliendo. Fui yo quien redujo el número a 5,000 soldados. Pero íbamos a mantener Bagram, la base aérea. Lo dije ayer y tuvimos un viaje increíble, como saben, al Reino Unido. Y lo dije durante la conferencia de prensa. Es una de las pistas más potentes jamás construidas, en términos de peso, longitud y capacidad de carga, lo que puede soportar. Y simplemente la abandonamos por nada. La entregamos sin ninguna razón. Anteriormente, en una conferencia de prensa el 18 de septiembre, junto al primer ministro británico Keir Starmer en Chequers, Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su objetivo es recuperar el control de la base aérea de Bagram en Afganistán. El presidente Trump no especificó los planes para recuperar la base, ni qué son las cosas que el gobierno talibán necesita de Estados Unidos. Acaban de pasar por lo de Afganistán, un desastre total, sin ninguna razón. Íbamos a dejar Afganistán, pero íbamos a hacerlo con fuerza y dignidad y íbamos a mantener Bagram, la gran base aérea, una de las bases aéreas más grandes del mundo. Se la entregamos por nada. Estamos tratando de recuperarla, por cierto, ¿de acuerdo? Eso podría ser una pequeña noticia de última hora. Estamos intentando recuperarla porque ellos necesitan cosas de nosotros. Queremos esa base de vuelta. Pero una de las razones por las que queremos la base, como saben, es que está a 1 hora de donde China fabrica sus armas nucleares. Desde marzo, el presidente Trump ha estado instando discretamente a los funcionarios de seguridad nacional a encontrar formas de recuperar la base aérea de Bagram. Trump y altos funcionarios de seguridad nacional creen que la base es necesaria para que Washington acceda a la explotación de tierras raras y minas en Afganistán, combata a la organización terrorista autoproclamada Estado Islámico, ISIS, y posiblemente sirva como plataforma para reabrir una instalación diplomática con Afganistán. Mientras tanto, según el acuerdo que el presidente Trump estableció con el gobierno talibán en febrero de 2020, Estados Unidos debía retirar todas sus tropas de Afganistán. Mientras tanto, el 19 de septiembre, cuando se le preguntó sobre los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que Estados Unidos busca recuperar el control de la base aérea de Bagram en Afganistán, Pekín afirmó que China respeta la independencia, la soberanía y la integridad territorial de este país del sur de Asia. China respeta la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Afganistán. El futuro y el destino de Afganistán deben estar en manos del pueblo afgano. Quiero enfatizar que avivar las tensiones y crear confrontaciones en la región no cuenta con el apoyo popular. Instamos a todas las partes a desempeñar un papel constructivo para la paz y la estabilidad regional. La base aérea de Bagram, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Afganistán, se encuentra en la provincia de Parwan, a unos 40-60 kilómetros al norte de Kabul. Construida por la Unión Soviética en la década de 1950 y utilizada durante años, fue ampliada por Estados Unidos tras la intervención en Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Bagram se convirtió en el centro del poder militar de Washington en la región, albergando a más de 100,000 soldados en su apogeo, con 2 pistas largas, un hospital y una prisión. Bajo el Acuerdo de Doha de 2020, Estados Unidos se comprometió a retirar gradualmente sus tropas de Afganistán y a no amenazar su independencia política, a cambio de que los talibanes aseguraran que el territorio afgano no se convirtiera en un refugio para terroristas. Sin embargo, los talibanes se niegan rotundamente a aceptar cualquier presencia militar estadounidense en su territorio. En julio de 2021, el expresidente Joe Biden ordenó la retirada total de las fuerzas de la base de Bagram cuando los talibanes se acercaban a Kabul. Esta decisión fue considerada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un factor que agravó el caótico proceso de evacuación en el aeropuerto de Kabul en agosto de 2021, dejando el aeropuerto internacional Hamid Karzai como la única vía de evacuación de Afganistán.